Así es la democracia, y para profundizar justamente en este completo informe de Karen Herrera, nos encontramos, como ya dije hace un instante, con el señor Carlos Ferrero. Él es vocero de Perú Posible. Señor Ferrero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, queríamos analizar con usted un poco esto, lo que planteaba el informe, los errores que ha ido cometiendo su candidato y que lo llevaron en 3 semanas, prácticamente del primer lugar al cuarto o quinto, y casi termina entre los pitufos, digamos. Bueno, nosotros en una democracia sabemos ganar y sabemos perder. Si bien es cierto que hemos logrado una bancada congresal de 22 representantes, efectivamente no esperábamos un resultado así, pero la tarea de Perú Posible no termina con el proceso electoral. Somos un partido que ha nacido para contribuir al debate político, para expresar las ideas de algunas personas que están representadas en el partido y para seguir adelante. ¿No se ha rearmado Perú Posible para esta...? Porque da la impresión de que en las elecciones pasadas existió efectivamente Perú Posible, se disolvió y se rearmó solamente para el proceso electoral. Bueno, no, porque nosotros hemos tenido un proceso regional y municipal para el cual ya hemos activado todas nuestras bases. Es cierto que los partidos políticos en el Perú en general tienen en su padrón un número muy superior al que realmente trabaja, pero ese es un fenómeno general, ¿no? Vayamos punto a punto desglosando, digamos, los posibles errores de Alejandro Toledo. En principio, antes de entrar a tallar sobre los errores, él ha sido señalado, acusado directamente como el gran culpable de esta situación que Mario Vargas Llosa ha calificado entre cáncer y sida. Él ha sido, ayer nos decía Alberto Beingoleal, lo calificaba de irresponsable, del gran culpable de que, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski no sea al día de hoy una opción. Bueno, si nosotros hasta el final hemos estado empatados con la señora Fujimori y con Kuczynski, no tiene sentido decir que hemos debido de ceder, porque los 3 estábamos prácticamente iguales, faltando 3 o 4 días para la elección. No había ningún motivo para decir nosotros nos vamos. Pero después ustedes tenían acceso a estas encuestas que ya lo mostraban de capa caída. No, pero eso ha sido, primero que no son oficiales y a último minuto, ¿no? Perfectamente normal. ¿Existieron estas reuniones, estas tentativas para juntarse a la alianza por el gran cambio de Pedro Pablo Kuczynski? No, Toledo hizo una convocatoria que no prosperó. Dijo, vamos a reunirnos para conversar sobre una convocatoria pública. Sí, así es. ¿Pero no hubo nunca emisarios? No, quizás han habido además telefónicas, no de grandes dirigentes del partido, sino esos puentes que existen también ahora, de gente que te dice por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro, ¿no? Pero formalmente no hubo esa reunión. Vista las cosas y ya la fotografía que tenemos de la primera vuelta, ¿no cree que Alejandro Toledo le ganó la soberbia, le ganó el egoísmo? Y finalmente nos puso en una situación difícil para proteger esa democracia del que él tanto se vanagloriaba. Hay varias razones, ¿no? Aunque siempre es más fácil interpretarlo después de los hechos. Pero por un lado es indudable que algunos de nuestros simpatizantes se fueron con un mala porque encontraron que el mensaje de los sectores, para los sectores D y E, se ajustaba un poco más a la protesta social, que está expresada mejor por Humala. Y los sectores A y B, que también algunos nos apoyaban, consideraron que Kuczynski estaba más dentro de la línea que ellos sostenían. Así que quizás nos faltó perfilar un poco más nuestra posición, ¿no? Vayamos enamorando los errores que además han sido mencionados en las notas y en la nota y que muchos analistas han precisado. Para empezar, se dice que Alejandro Toledo inició su campaña electoral muy temprano y eso le dio la posibilidad a sus contrincantes de atacarlos, de que se convierta en la piñata. No, nuestra plancha se designa en diciembre y 3 meses es una cifra o un calendario bastante corto. No me parece que se pueda decir eso. Ahora, si consideran que campaña ha sido el año 2008, 2009, pero del 2008 al 2009 Alejandro Toledo venía acá, después seguía dictando sus clases, no estaba propiamente en campaña. Pero hacía una campaña indirecta, ¿no? Digamos, tenía una presencia política importante por eso, en esas visitas. Bueno, pero Castañeda podría entonces decirse también que tenía su campaña desde que estaba en el municipio, y miren, ¿no? El resultado de Luis Castañeda también, quizás ese fue el error, pero en todo caso usted no considera error el tema de temprano. Keiko Fujimori, no me parece, Keiko Fujimori ha dicho que durante los últimos 2 años ha recorrido todo el Perú, no lo ha recorrido como turista. Correcto, entonces no considera que empezó la campaña muy temprano. Siguiente error señalado, y que creo que sí es
tiene que ser reconocido. Alejandro Toledo no sabe escoger a sus enemigos. Empieza atacando al presidente de la República, le funciona por un tiempo, pero luego desciende al secretario del presidente. Desciende a Pedro Pablo Kuczynski, que en esos momentos se encontraba quinto en las encuestas, a Mercedes Arauz, que ni siquiera figuraba. ¿No le parece que se equivocó al escoger a quienes contestarle y a quienes no? No es que uno escoge, ¿no? Pero yo separaría el caso de Alan García, ¿no? Es evidente que Alan García, desde que dice yo no puedo poner un presidente, pero puedo evitar que alguien sea presidente, ya García estaba pensando desde hace 2 años, y quizá más, en evitar que Toledo, por ejemplo, fuera presidente. ¿No cree que lo dijo por Ollantaytamala? No, por los dos quizás, pero en ese momento Toledo tenía fijada por parte de García su atención. En nosotros sí, yo creo que fue un error entrar en estos picotazos con quienes en ese momento no eran pues significativos en el programa electoral, eso es cierto. Se cometió un error ahí. Pero también hay que ver que Toledo expresa una posibilidad de defensa siempre de la democracia como baluarte, y que él anda constantemente preocupado para que de ninguna manera se regrese al proceso que él encabezó a modificar. Ahora, o sea, tiene esa idea en la cabeza siempre. Ahora vamos a entrar a hablar de eso, porque eso los pondría a los Perú posibilistas en una disyuntiva de por quién elegir en una segunda vuelta. Pero para terminar y cerrar el tema de los errores, la figura de Carlos Brus. Se ha criticado mucho este hecho porque... No sé si coincida conmigo, pero la agenda que proponía Carlos Brus y en la que terminó incluido Alejandro Toledo tiene que ver con temas quizás menores, que no eran los grandes temas nacionales, como el matrimonio gay, el tema del aborto, y lo enfrascó Alejandro Toledo en una agenda que quizás no era la del partido. Pero es cierto, solamente en el plan de gobierno lo único que aparece es la unión civil. En el plan de gobierno nunca apareció, nunca estuvo, nunca se discutió el matrimonio gay, ni el tema de las drogas, ni el aborto, jamás. Por eso hizo bien Alejandro en corregir y precisar que no estábamos a favor del aborto libre, que no teníamos nada que ver con el matrimonio gay, pero quizás eso llegó un poco tarde al debate y no se logró colocar en la mentalidad de la gente, ¿no? Diría que Carlos Brus fue uno de los principales responsables de esta... Yo digo que se equivocó. Se equivocó porque son principios que él defiende personalmente que no debieron estar en la plataforma del partido. Eso, quizás parte de la equivocación es que él era candidato y a su vez jefe de campaña, entonces podría estar llevando una agenda personal para que a él lo lleven al Congreso, que fue lo que finalmente ocurrió, pero que no necesariamente beneficia a su candidato presidencial. No porque él pensara que eso le iban a dar votos, es porque era su convicción personal de que es parte de lo que él considera que son procesos discriminatorios, pero no debieron formar parte fundamental de nuestra plataforma porque nunca estuvieron en el plan de gobierno. Fue una equivocación. Yo creo que fue un error. De acá al futuro, ¿qué van a hacer los Perú posibilistas? Porque quizás son de los perdedores los que se encuentran en la mayor encrucijada, porque son quienes más abiertamente se han mostrado contrarios al fujimorismo, a Fuerza 2011, y entonces se presume que los seguidores de PPK puedan ir hacia Keiko, se presume también que los de Castañeda, pero como que no se tiene muy claro qué van a hacer los toledistas o los Perú posibilistas. Bueno, yo noto en la prensa en estos 2 días una cierta presión para que los partidos políticos que no han ganado tomen una decisión. Y yo creo que eso debe ser resultado de una evaluación calmada, básicamente sobre elementos políticos, y que no debe ser tomada con apresuramiento. Nosotros hemos tenido una reunión larga ayer de más de 4 horas, debemos tener otra más hoy o mañana de la Comisión Política para ver esto. Sin duda, yo podría adelantar que me parece que la distancia que tenemos con el grupo de la señora Fujimori es mayor que la distancia que hay con el grupo de Humala. Pero nosotros hemos dicho, lo que nos interesa no es tanto pensar qué es lo que cada uno quiere, sino que nosotros pensamos para el Perú. Y entonces Alejandro Toledo ha dicho ayer, nosotros apoyaremos a quienes estén dispuestos a sostener democracia y libertad de expresión, derechos humanos, institucionalidad democrática, con reforma social que implique una serie de medidas destinadas precisamente a recoger las inquietudes. Entonces, debo deducir al día de hoy, y no con esto lo estoy presionando, pero sacándolo de las declaraciones que usted acaba de manifestar, al día de hoy se sienten más cerca a Ollantaytamala que a Keiko Fujimori. Yo digo que al día de hoy nosotros estamos evaluando esta situación. Yo personalmente tengo la impresión que nuestros simpatizantes estarían más lejos de Keiko que de Ollantaytamala, pero es una impresión.
En realidad, el análisis bien hecho tiene que ser por las capacidades políticas de nuestra gente. Te voy a decir algo más. Yo dudo que en el Perú cualquier partido político pueda decirle a sus electores o a sus simpatizantes: ya no voten por acá, ahora voten por allá. El APRA no ha podido, porque obviamente a pesar del apoyo que le dio a Kuczynski, quiere decir que el APRA, apoyando a Kuczynski, le ha dado muy poco, no le ha dado nada, siendo un partido teóricamente disciplinado. Bien, muchísimas gracias, señor Ferrero. Le agradecemos por estar aquí en Buenos Días, Perú. La mejor de las suertes y por el bien de la institucionalidad de nuestra política. Ojalá que Perú Posible siga vigente como partido. No, eso puede estar seguro que sí. Alejandro Toledo además se quedará en el Perú. Quiero añadir lo siguiente: hay que distinguir entre la actitud de los partidos políticos que han participado en la elección frente al Poder Ejecutivo. Nosotros no nos interesa alianzas electorales que nos den ministerios, no nos interesa. Pero en el Congreso es diferente, porque ahí, recién ahí, en agosto, septiembre, octubre de este año, según la posición que adopte cada grupo político en el Parlamento, ahí ya no son palabras, son hechos, donde puede verse concretamente lo que cada grupo político ha determinado en función del próximo gobierno. En todo caso, desde ahí será que defiendan la democracia, que ya no la son bandera, palabras, ¿no? son votos. Ok, muchísimas gracias, señor Ferrero. Es momento de ir a una pausa en Buenos Días, Perú, pero volvemos con mucho más. No se mueva.